Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión, 18 de junio. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco, durante su catequesis de su audiencia semanal, recomienda reflexionar sobre el significado de los mandamientos. Queridos hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos ayuda a responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel de la ley? En su respuesta considera que hay dos tiempos en la historia de salvación y también en la propia historia de cada uno. En un primer periodo éramos como los niños, estábamos dominados por las pasiones, la debilidad de la carne y por tanto necesitados de un guía, alguien que nos llevara y nos trajese y nos impidiera meternos en problemas. Ese era el papel de la ley y era la bondad de la ley. Pero San Pablo añade que la ley, además de sostenernos en ese combate, también pone de manifiesto nuestro sometimiento. En un segundo periodo, Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte con su muerte y resurrección. Y la ley puede dejar paso a la libertad de los hijos de Dios. Ya no estamos sometidos a ella. Sin embargo, esto implica un estilo de vida comprometido en el que nos hacemos conscientes de la gracia de ser hijos de Dios, para vivir en el amor de forma adulta. Es decir, la ley ya no es absoluta, sino que los mandamientos nos ayudan, pero para aquello, para vivir en la libertad, vivir en el Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a dejarse interpelar por esta pregunta que nos ha suscitado San Pablo. ¿Estamos todavía bajo la ley como esclavos o hemos alcanzado ya la madurez para abrazar con convicción a Jesús y al proyecto de amor que el Padre reserva para cada uno de nosotros? Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Se vive un gran pavor entre los cristianos en Afganistán. El talibán va de casa en casa en ese país. Muchos afganos viven con pavor la llegada de los talibán. Es el caso de la familia a la que intenta ayudar Al-Neshani desde Roma. Hace 5 días el padre fue arrestado. Los otros huyeron porque fueron identificados como cristianos. Me dijeron esto: ahora que han llegado los talibán, seremos los primeros a los que obliguen a ir a rezar a la mezquita. O nos matarán porque somos cristianos. Al-Neshani lleva 17 años en Roma. Nació en Afganistán en 1989, pero huyó del país cuando los talibán asesinaron a sus padres porque eran cristianos. Teme que la historia se repita con esta familia a la que trata de ayudar. Soy cristiano. Experimenté el horror de la persecución cuando era pequeño, por lo que entiendo el sufrimiento de esa gente. Entiendo lo que es vivir como un cristiano perseguido en un país donde no hay libertad de culto o libertad para elegir. Me gustaría que alguien ayude a esta familia porque está en grave peligro. Al-Neshani y esta familia se conocieron hace 6 meses. Como en Afganistán no hay iglesias, él les videollamaba desde misa en Italia. Así podían participar. Todas las noches me llaman, lloran, a veces se desmayan. Ayer les iba a ir a rescatar para llevarles a Italia, pero al final les dijeron que tendrían que esperar. No fueron a buscarles. Otro día estaba hablando con ellos y se cortó la llamada. No supe nada más hasta 1 hora después. Me dijeron que los talibanes estaban entrando casa por casa. Al-Neshani, como otros afganos que consiguieron escapar, pide a la comunidad internacional que no abandone a quienes ahora persiguen los talibán.
Cristianos de Burkina Faso tienen esperanza de paz tras años del atentado terrorista. Antoine Tiabundú pasó sus primeros 6 años como sacerdote en la diócesis de Fada-Ngourma, en Burkina Faso. En ese momento era un lugar de coexistencia pacífica y modelo de diálogo interreligioso. Cuenta que en 2015 de repente aumentaron los ataques terroristas. Muchos fueron contra cristianos y esto cambió por completo al país. En 2018 una iglesia de su diócesis fue destruida y en febrero de 2019 un sacerdote español fue asesinado. Vemos este dolor como una prueba porque ser cristiano no es tener una vida cómoda. No se trata de sentarse en el sofá y beberse una copa de vino. Hay momentos de prueba real en los que estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Dar testimonio de su fe es justamente lo que hacen los católicos de esta diócesis. La iglesia distribuye alimentos y artículos de primera necesidad a los desplazados internos por la violencia. Entre ellos hay tanto cristianos como musulmanes. No solo los cristianos son perseguidos y masacrados, también los musulmanes. Muchos musulmanes han muerto mientras rezaban. No solo los cristianos sufren, toda la población es la que sufre. Antoine Tiabundú recuerda a un sacerdote de su diócesis que fue secuestrado en marzo de 2019 y sigue desaparecido. También tiene en su imagen las escenas del atentado durante una misa dominical ese año. Pero todo esto está uniendo a las personas. Cuando este sacerdote fue asesinado con otros 5 católicos, la Federación Musulmana, la Comunidad Protestante, todas estas comunidades mostraron su cercanía y comunión con nosotros, con los católicos. En toda esta violencia y sufrimiento, el sacerdote ha visto también la fuerza de un pueblo unido por la esperanza de un futuro pacífico en Burkina Faso. El superior de los agustinos nos dice que el cardenal Prosper Grech tenía una humildad y sencillez que inspiraba. Los 94 años de la vida del cardenal maltés Prosper Grech se pueden resumir en su lema episcopal, In te Domine speravi, en ti confío Señor, mismo título del libro de Iván Marsura que cuenta su vida. En sus 230 páginas se resume el gran legado del prelado agustino en el ámbito de la teología, pero también su pasión por la fotografía, que lo llevó a dejar una colección de unas 50.000 fotos. Los agustinos lo recuerdan como un hombre de gran sencillez y espíritu de servicio, en especial en los momentos en el que alguno de su comunidad estaba enfermo. Cuando yo estaba en Roma estudiando como estudiante, vino a verme, a mí me sorprendió mucho porque, bueno, era una persona, había menos relación que ahora, ¿no? Y entonces se acercó a verme y me dijo, dice, mira, no hagas más cuento, no tengas más cuento, levántate y ven a estudiar que te echamos de menos. Y me chocó mucho por el cariño que me demostró, ¿no? En 1969, el cardenal Prosper Grech fundó el Instituto Patrístico Agustinianum, la institución más prestigiosa sobre estudios relacionados con los padres de la Iglesia. Un académico al que muchos recuerdan por sus grandes aportes al Concilio Vaticano II, en especial su colaboración con Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI. Y él fue un hombre siempre de iglesia, pero un hombre muy libre, en el sentido bueno de no sentirse bajo las normas, sino de respirar aire, de dar vida. Y él, para él el concilio fue muy importante, porque lógicamente como para todos, pero él lo vivió más de cerca, abrió muchas puertas también en el campo bíblico. Los 7 años antes de morir, Benedicto XVI lo creó cardenal en 2012, sin embargo, no cambió en absoluto su estilo de vida. Le veíamos caminar, no llevaba ningún distintivo, solo en los momentos de celebraciones o momentos en los que tenía que actuar con la ropa formal, ¿no? Pero él continuó su vida hasta el punto que nosotros lo invitamos a venir desde el colegio donde él vivía a la curia general. Y él dijo que no, que estaba feliz en el colegio, se quedó en la misma habitación. Nunca pudo votar en un cónclave porque tenía más de 80 años, pero en 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, fue el encargado de dirigir la meditación previa a las votaciones. Por lo que se puede intuir que sus palabras guiaron un poco los primeros gestos de Francisco, quien lo recuerda con gran cariño. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 20 de San Mateo, finaliza de la siguiente forma: los últimos serán los primeros
y los primeros serán los últimos. Y para entender esta hermosa frase, Jesús nos habla de la parábola del viñador, que invita a que vengan a trabajar a la viña a diferentes personas, y el trato es que cada uno va a recibir un denario, que era un salario bastante justo por toda la jornada. Salió a invitar unos al comienzo de la mañana, otros a medio mañana, unos al mediodía, otros al caer la tarde, o al media tarde y otros casi al caer la tarde. Cuando llegó el momento de pagarle, aquellos que habían comenzado en la mañana pensaban que les iban a pagar más. Y cuando le dieron lo mismo que a los últimos que llegaron, se enojaron y le reclamaban al dueño de la viña. Y él le dijo: no te hago ninguna injusticia, quedamos en esto, tú aceptaste y es lo que te estoy pagando. Si yo quiero ser generoso con lo mío, ¿por qué guardas rencor? ¿Por qué te enojas? Esa es la vida espiritual. Hay algunos que comienzan desde la niñez a entregarse al Señor y experimentan a lo largo de su vida toda esa riqueza de la gracia de Dios desarrollándose en ellos. Al llegar la muerte, heredarán la vida eterna. Algunos comienzan quizás en la adolescencia, otros en la adultez, algunos quizás en la vejez y otros en la ancianidad. No importa en el momento de la vida que Dios te ha llamado a su viña, ya sea de adulto, ya sea en la vejez, ya sea desde la niñez. Lo más importante es que el Señor es generoso y misericordioso con nosotros y Él nos ha preparado la vida eterna para que la disfrutemos cuando hemos dicho sí al llamado que Él nos hace. Que el Señor nos dé la gracia de responder sí como la Virgen a ese llamado y así nosotros podamos gozar de su amor eternamente. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió el lunes que la misión de Estados Unidos en Afganistán concluyó hace tiempo y, ante el rápido colapso del país ante los talibanes, recalcó que el objetivo de Washington nunca fue construir un país. Biden dijo que entraron en Afganistán hace casi 20 años con unos objetivos claros, al referirse a los dos motivos que oficialmente llevaron al país a declarar la guerra en un primer momento. Primero, para dar caza a los autores de los atentados del pasado 11 de septiembre de 2001 y evitar nuevos ataques desde el suelo afgano. Por otro lado, la variante Delta sigue propagándose entre los no vacunados. Estados Unidos ahora tiene un promedio de 650 muertes por día, un aumento superior al 80% respecto al mes de junio y superando la marca de 600 por primera vez en 3 meses. En Florida, donde se registraron alrededor de 1,000 muertes la semana pasada, el gobernador republicano Ron DeSantis recomendó tratar el coronavirus con el medicamento Regeneron, al que atribuyó la reducción de las hospitalizaciones en un 70%. Mientras tanto, la Corte Suprema de Texas falló temporalmente a favor de prohibir en 2 condados el mandato de tapabocas, incluyendo las escuelas, por solicitud del gobernador republicano Greg Abbott, pese a que en esa entidad registra un aumento del 400% en hospitalizaciones por COVID-19. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Miles siguen huyendo de Afganistán. El caos era eminente, nos dice la administración Biden. Miles siguen intentando escapar de Afganistán, por aire o por tierra. El miedo es profundo. A pesar de las promesas del Talibán por brindar una amnistía a funcionarios del gobierno y no actuar en represalias contra Estados Unidos y aquellos que apoyaron la presencia internacional de 2 décadas en Afganistán.
Naciones Unidas informó este martes que verifica escalofriantes denuncias de abusos cometidos con la llegada de los talibanes al poder. Hacemos un llamado a los talibanes para que demuestren con sus acciones, no solo con sus palabras, que los temores por la seguridad de tantas personas de tan diferentes ámbitos de la vida son abordados. Desde la Casa Blanca, el asesor de seguridad nacional del presidente Biden aseguró que las escenas de caos eran inevitables con la asunción del talibán, pero admitió que no habían previsto un desenlace tan rápido. Íbamos a enfrentarnos a esta situación, hubiera o no tropas estadounidenses en el terreno. Según Sullivan, los talibanes se comprometieron a permitir la evacuación y por ahora han respetado la promesa. Aunque el presidente Biden dejó claro que está preparado para actuar de manera rápida y firme si no se respeta el protocolo establecido. La decisión del presidente ha sido criticada ampliamente por el liderazgo republicano, que argumenta que la administración demócrata no se preparó lo suficiente para la retirada de tropas estadounidenses. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Maestros nativos de Corea imparten las clases de ese idioma en esta universidad en El Salvador. Hola a todos. Mucho gusto y bienvenidos para conocer Corea. Vamos a aprender coreano y su cultura. Iniciaron las clases del idioma coreano en las instalaciones de la Universidad Tecnológica. Se imparte un nivel por semestre hasta totalizar los 3 años del programa. Ahorita empezamos el alfabeto. Entonces sí, como puede aprender como toda la persona y si quiere venir para aprender. Gramática, vocabulario, lectura y pronunciación. Todos los elementos se combinan para que los estudiantes aprendan a comunicarse y desde luego también a conocer la cultura coreana. A través de la institución del Instituto Sejong, responsable de la divulgación del idioma y la cultura coreana alrededor del mundo. UTEC es una de las 130 instituciones y universidades alrededor del mundo en 71 países en los cuales el programa de coreano está presente. Estudiante que logra las competencias lingüísticas tiene posibilidad de obtener una beca, ya sea en licenciatura, en un pregrado o en un posgrado, en una maestría, o a estudiar y fortalecer el programa de coreano que haya iniciado en El Salvador, lo pueda finalizar también en Corea. Ya tener esta oportunidad de aprenderlo mejor y poderlo practicar, porque anteriormente no se podía, porque no había dónde, entonces ya ahora sí ha sido una bonita oportunidad y una excelente experiencia desde el principio de que comencé en el instituto. Las medidas de bioseguridad son una prioridad, incluso se utilizan mascarillas especiales para garantizar la calidad de la enseñanza. La convocatoria se abre 2 veces por año para el público en general. La edad mínima para optar es desde los 15 años. A la fecha, el programa ha atendido a unos 500 alumnos. Para Teleprensa Canal 33, Adrián. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros amigos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el país del Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana AVA Televisión y JN19 con las últimas noticias. Comenzamos este segmento comentándoles que nuestros paraatletas peruanos se preparan para participar en los Juegos Parapanamericanos Tokio 2020. Efraín Sotakuro, Rosville Guillén y Carlos Sangama elevan su rendimiento en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional con la ilusión de ganar una medalla en los próximos Juegos Paraolímpicos. La pista de competencias, que cuenta con 9 carriles de 400 metros de largo, fue el escenario para que nuestros paraatletas puedan desempeñarse en el manejo de cargas y trabajos de recuperación. En esta pista atlética cantamos el himno nacional para los Juegos Parapanamericanos. Son muchos los recuerdos, afirmó Rosville Guillén, medallista de oro en Lima 2019, quien perdió la vista en un accidente y quien competirá en las pruebas de 5.000 metros y 1.500 metros en la categoría T11.
junto a sus guías Ferdinand Cereceda y Carlos Guevara. Los Juegos Paralímpicos se realizarán del 24 de agosto al 5 de septiembre y el Perú tendrá la delegación más grande de su historia con la representación de 11 deportistas. Continuando con la información, este fin de semana se espera a nivel nacional a más de 600.000 personas en la quinta vacunatón organizada en nuestro país. Así lo manifestó la licenciada Gabriela Jiménez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud. La jornada de vacunación se llevará a cabo en Lima y Callao, como en otras 15 regiones, el 21 y 22 de agosto, y estará dirigida a mayores de 38 años, tanto para primeras como segundas dosis. En Lima y Callao se espera que cerca de 140.000 personas del grupo de 40 y 44 años reciban su segunda dosis, y también se espera a la población de 38 a 39 años para la aplicación de su respectiva primera dosis. Jiménez explicó que se utilizará la vacuna de la marca Sinopharm para las personas que vayan por la primera dosis. La meta de la quinta vacunatón será de 600.000 dosis a nivel nacional, mientras que en Lima y Callao se espera alcanzar las 300.000 inoculaciones. Continuando con la información, ahora nos vamos a la web. El pedido del arzobispo de Lima es calificado como luterana y no católica, según el experto teólogo padre Donato Jiménez, quien criticó la propuesta del arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, de poner a laicos como párrocos. En una carta abierta dirigida a Monseñor Castillo, el padre Donato Jiménez, que también es profesor emérito de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, manifestó que sí podemos reformar la Iglesia, pero la reforma comienza por uno mismo y desde adentro. Además, el experto teólogo hizo hincapié afirmando que hacer la rebelión a lo Lutero, o como los obispos y curas alemanes que han apostatado este año, es volver a rifarse la túnica inconsútil de Jesús, símbolo de la Iglesia, que no les puede tapar la ambición o la desnudez de sus egoísmos e impiedad. El padre Jiménez sostuvo que le parece muy bien que los laicos colaboren y se encarguen de las tareas en la parroquia directa o indirectamente, porque es el deber de todo cristiano. Pero el sacerdote nunca puede ser reemplazado por los laicos por la sencilla razón de que son dos modos distintos y complementarios de vocación, de servicio y de entrega. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Y en la UCA se nos presentó el libro infantil titulado Dulces Sueños, Margarita. Conozcamos acerca de su autora y del contenido de este libro. En la librería UCA, sucursal de Soho Las Cascadas, se presentó el día sábado 14 de agosto el libro infantil Dulces Sueños, Margarita, de la escritora salvadoreña Rocío Rivas de John. El evento contó con otras escritoras infantiles de la gremial de escritores, cuentacuentos y bibliotecarios salvadoreños Grilizal, quienes apoyaron a desarrollar las dinámicas y juegos para los niños y las niñas asistentes. El objetivo de las dinámicas era que conocieran más del cuento de Dulces Sueños, Margarita y pasar un momento alegre y entretenido. Dulces Sueños, Margarita empieza una nueva historia para niños de menos de 4 años que tienen miedo todavía de dormir solitos. Así que mi hija me inspiró y ella me pidió que le hiciera un cuento. Incluso el personaje está inspirado en ella, su pelito rosado, como a ella le gusta, largo. Así que ahí va contando su rutina diaria y da consejos divertidos para que los niños aprendan a dormir solos sin ese estrés ni
sin maltrato. Rocío cuenta con 10 años siendo escritora para niños y viviendo en Corea del Sur, desde donde realiza su trabajo literario. Yo empecé a escribir desde pequeñita, me gustaba escribir pequeños poemas, pero ya hace como 10 años empecé a escribir para niños. Hice la serie de cuentos de Uno, que se trata sobre los derechos de la niñez. Es una serie que retomo porque antes estaba trabajando en audiovisuales de la UCA y creamos una serie de derechos de la niñez en video que se llama Adumbo. Al cierre de la actividad, hizo énfasis y aconsejó a los padres de la importancia de leer cuentos junto a sus hijos, ya que esta dinámica estrecha la relación entre padres e hijos y es un momento mágico entre ambos. Y hoy el santoral de la iglesia nos presenta el día de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Conozcamos más de su historia. Aunque Jerusalén había sido destruida por el general romano Tito en el año 70, reductos de cristianos que merodeaban en la zona visitaban regularmente el sitio en el que, según indicaba la tradición, había sido crucificado Jesús. Y una vez reconstruida la ciudad por orden del emperador Adriano en el año 131, las romerías se institucionalizaron los viernes. Con el correr de los años, el flujo de peregrinos convirtió en santuario al Gólgota, y por eso cuando en el año 326 la anciana Santa Elena llegó allí, le fue fácil identificar el sitio exacto e hizo excavar, y a varios metros de profundidad los obreros encontraron 3 cruces, clavos y el letrero que señalaba a Jesús como rey de los judíos. Como no se podía aseverar cuál de las cruces era la del Salvador, hizo traer a una mujer moribunda a la que puso en contacto con los 3 maderos y al tocar uno de ellos se alivió. Entonces la emperatriz dio por descontado que esa era la vera cruz, o sea, verdadera cruz. Inmediatamente ordenó la construcción de una iglesia que con el paso de los siglos se fue ampliando y enriqueciendo y hoy es la Basílica del Santo Sepulcro. A continuación hizo erigir la Basílica de la Natividad, otra en el Monte de los Olivos, y retornó a Roma con las preciadas reliquias. Flavia Julia Elena, nacida en Drepanum, Turquía, en el año 250, era hija de un tabernero y creció trabajando en el establecimiento de su padre. Por eso le tocó en suerte atender, cuando contaba 20 años, a Constancio, general romano que quedó flechado por su belleza. Al poco tiempo se casaron y ella lo acompañó durante el resto de esa exitosa campaña militar que le abrió las puertas al círculo íntimo del emperador romano de Occidente, Maximiano, quien, en agradecimiento, lo nombró jefe del pretorio y luego, en el año 292, lo elevó a la condición de César, algo así con lo que en la práctica significaba que era coemperador y sucesor suyo, pero le exigió que se divorciara de Helena y se casara con su hija Teodora, lo cual hizo con presteza, y Constancio se quedó con el hijo de ambos, Constantino, al que educó para gobernar. En los siguientes 14 años Helena estuvo condenada al ostracismo. En esa época se convirtió al cristianismo y se entregó a Jesús incondicionalmente. Tras la muerte de Constancio en el año 306, Constantino accedió al trono e inmediatamente reivindicó a su adorada madre y le otorgó el título de emperatriz Augusta. Con humildad y plena caridad cristiana, Santa Elena asumió su nuevo rol y se convirtió en la defensora, protectora y proveedora de los ancianos, niños abandonados, enfermos, viudas, huérfanos, y con esa fecunda labor social se ganó el cariño del pueblo y el profundo respeto de su hijo, a quien convenció para que promulgara el Edicto de Milán, mediante el cual convirtió al cristianismo en la religión del Estado, y con ello, por supuesto, cesaron las persecuciones religiosas. Asimismo, Santa Elena recibió carta blanca de su hijo para promover la construcción de muchas iglesias en Roma, Constantinopla y en el resto del imperio, labor que intensificó a su regreso de Tierra Santa, hasta que sus fuerzas la abandonaron y a mediados del año 329 falleció en olor de santidad y con la satisfacción del deber cumplido. Por eso hoy, 18 de agosto, día de su festividad, pidámosle a Santa Elena que nos indique cómo y en dónde buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y para el final de nuestro noticiero,
Nos unimos a la intención del Papa Francisco por el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en camino. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis. Está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos a las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.